الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Ayer comentamos un sura que fue revelado en Mecca, Suratul Sajda, y como comentamos, los suras que fueron revelados en Mecca tienen una temática casi siempre mucho más general, es decir, hablan sobre Dios, sobre tu responsabilidad moral y sobre el hecho de que Dios ha enviado profetas o te ha hecho llegar su mensaje y responderás ante Dios, ¿no? Básicamente, los suras de Medina dan algo más de órdenes, es decir, ¿por qué? Porque ya van dirigidas a musulmanes. La comunidad de Mecca era mayoritariamente no musulmana. De hecho, una gran parte de esa comunidad era hostil al Islam. Cuando los musulmanes migraron a Medina, Medina era un crisol del Islam. Entonces, la mayor parte de la audiencia es musulmana. Pero ¿qué ocurre con la audiencia musulmana? Que a veces, cuando ya son musulmanes y empiezan a desarrollar una visión de la religión más basada en los rituales y eso, a veces pasa que te olvidas de lo básico. Es decir, coges lo básico y lo dejas un poco atrás. Y este es un sura, en cierto modo, diseñado para recordarte lo básico. Y lo vais a notar en que este sura introduce a Dios y vuelve a hablarte de la creación, de la unidad de Dios, es decir, los temas que se tocan en el Corán de Mecca. Y este sura parece luego hacer como un reproche de decir, una vez ya conoces a Dios, ¿cómo es posible que no lo reflejes en tus acciones? Esa es la lección de este sura. ¿Y qué pasa en la ciudad de Medina? La gente ve que el Islam crece y ¿qué hacen? Entran al Islam, en cierto modo, porque es la fuerza dominante, ¿vale? Es decir, no es lo mismo en Mecca, que era difícil ser musulmán y te maltrataban, que en Medina, que la mayoría es musulmana, entre comillas, es la fuerza dominante y la gente se va uniendo. Pero llega un punto en el que los de Mecca, el conflicto con ellos sigue presente. Entonces, ¿qué significa? Que si formas parte de la comunidad musulmana, tienes que hacer sacrificios. Entonces ahí es cuando empieza a salir este fenómeno de la hipocresía. Gente que había adoptado el Islam porque era la fuerza del grupo, pero cuando el Islam te empieza a demandar sacrificios, entonces ya muchos de los que eran musulmanes ya no son tan musulmanes. Entonces este es uno de esos suras que da un toque a los musulmanes, diciendo, habrá momentos en los que tendréis que demostrar si realmente sois musulmanes, ¿no? Básicamente. Entonces comentaremos una parte ahora y otra parte después del Maghrib, si Dios así lo desea. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, como dijimos ayer, extensamente, podríamos decir, compasivo y misericordioso, y el constantemente compasivo, ¿no? Dios empieza diciendo, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. No sé si sabéis que en árabe la natación se llama sibaha, ¿vale? Sabah implica el hecho de que algo está por encima. Es decir, Dios está por encima de todos los defectos de su creación, ¿vale? Esa es básicamente la lección. Y estos suras, os voy a llevar a otra sura, que es Suratul Baqara. Cuando Dios crea al ser humano, los ángeles le preguntan, ¿Atajalu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? ¿Vas a colocar en la tierra a esta criatura que va a extender la corrupción y va a derramar la sangre? Y luego añaden, wa nahnu nusabbihu bihamdik, mientras que nosotros utilizan este verbo, mientras que nosotros declaramos que tú estás por encima, wa nuqaddisu lak, y declaramos que estás libre de todo defecto, podríamos decirlo así. Entonces fijaos lo que han dicho los ángeles. Han dicho, vas a crear a alguien que extenderá la corrupción, mientras que nosotros reconocemos el hecho de que estás por encima. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, desde la perspectiva de los ángeles, tal y como lo plantean, para ellos son dos cosas opuestas. Enaltecer a Dios y derramar sangre y extender la corrupción son antónimos para los ángeles, lo entendéis, ¿no? Ellos lo están planteando como que, ¿cómo vas a crear a alguien que hace violencia y hace el mal cuando nosotros te enaltecemos? Es decir, enaltecerte conlleva no hacer actos de violencia. ¿No entendéis? Los ángeles lo están planteando así. Es decir, ¿cómo puedes crear a alguien que hace esto mientras nosotros hacemos esto? Como si fueran antónimos, ¿vale? Entonces, ¿por qué estos suras que van dirigidas a los ciudadanos, es decir, a los musulmanes de Medina, empiezan diciendo que todo cuanto hay en la tierra exalta a Dios? Entendemos esta exaltación como el antónimo de hacer el mal y extender la corrupción, ¿vale? Es decir, el concepto islámico, tal y como lo plantean los ángeles, de hacer tasbih o reconocer que Dios está por encima, no es coger un rosario y hacer subhan. Es algo que se traduce en la acción. Es decir, tienes dos opciones: o enaltecer a Dios con tus acciones, o derramar sangre y extender la corrupción, ¿vale? Esa es la definición que plantean los ángeles en este pasaje. Son dos cosas opuestas. Y aquí Dios te dice, todo lo que existe en los cielos y en la tierra, es decir, todo lo que existe en todo el vasto universo y en tu tierra, todo ello exalta a Dios. Y en ello hay un mensaje subliminal
Alhamdulillah, porque para el ser humano exaltar a Dios significa no extender la corrupción ni hacer actos de violencia. ¿Ha quedado claro? De acuerdo a esa definición. Entonces estos suras lo que te están diciendo es mira el universo lo bien que lo hace, y a veces mirad vosotros seres humanos lo mal que lo hacéis, ¿no? Y es interesante que muchos de estos suras, después de decir Dios sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, luego Dios censura alguna actitud que tienen las personas. Ya ayyuhalladhina amanu, por ejemplo, suratul Jumu'ah, lima taquluna ma la taf'alun, ¿por qué decís las cosas que no hacéis? O sea, Dios habla de que el universo cumple minuciosamente con este tasbih, con esta exaltación de Dios, que subrayo, no es un ritual, sino una actitud, y luego se dirige al ser humano y le dice, tú no lo estás haciendo tan bien como el resto del universo, ¿no? Wa huwa al-azizul hakim, y Dios es el como dijimos ayer, la autoridad definitiva. Y esto se te recuerda porque cuando tú observas el vasto universo te das cuenta de que los poderes terrenales son temporales, efímeros y en muchos casos ilusorios. Y Dios es muchas fuentes de autoridad, alhamdulillah, lo que son es actúan en base al ego, en base a su deseo de dominar. Entonces, como dijimos ayer, a veces Dios pone dos atributos para equilibrar la situación. Dios es al-Aziz, la fuente definitiva y total de la autoridad, pero a la vez es al-Hakim, es el totalmente sabio. Y el hikmah en la lengua árabe significa colocar cada cosa en su sitio, ¿vale? Es decir, en la lengua árabe esa es la definición de hikmah. Dios sabe perfectamente dónde debe colocar cada cosa. Y eso es como si Dios te estuviera presentando a sí mismo. Te está definiendo quién es Dios. Lahu mulku samawat, por cierto, perdón. Lo interesante de la palabra hakim es que la puedes vincular al hukm y al hikmah. El hikmah es saber poner cada cosa en su sitio. Es decir, todo lo que pasa y todo lo que ocurre, Dios lo ha puesto ahí porque es lo más adecuado, ¿vale? Pero el hukm significa el juicio, es decir, Dios es quien toma las decisiones definitivas. Esa es otra es decir, esta palabra hakim la puedes vincular a las dos raíces. Lahu mulku samawati wal ard, de nuevo, es decir, todo cuanto existe en los cielos y la tierra enaltece a Dios. Y además de eso, a Él le pertenece el dominio sobre todo lo que hay en los cielos y la tierra. ¿Y eso en qué repercute, por ejemplo, en nuestra vida o aquí en la tierra? En que toda la vida la da Dios. Es decir, Dios añade yuhyi wa yumit, Él da la vida y causa la muerte. Alhamdulillah, esto se te recuerda porque el que te ha dado la vida, ¿quién es? Dios. Y por tanto tú le debes la vida. Y a la vez que Dios te ha dado la vida, Él es el que provoca la muerte. Y en muchos casos tú dejas de hacer las cosas correctas, dejas de hacer tasbih, digamos, en la práctica, porque tienes miedo de las consecuencias. Y Dios te recuerda, hasta el más, es decir, todos los átomos y las partículas subatómicas, todo pertenece a Dios. Y Él es el que da la vida y da la muerte. En otra sura, Dios, por ejemplo, dice, aunque estéis en palacios elevados, la muerte irá y os recogerá. No os vais a librar. Es decir, si tu excusa para no hacer las cosas correctas es el miedo, no olvides que realmente la muerte igualmente va a ir hacia ti, en cierto modo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y Él, sobre todas las cosas, tiene poder, básicamente. Es decir, no olvides, no coloques ningún otro poder por encima de Dios, básicamente. No olvides de que el poder sobre todas las cosas lo tiene Dios. El resto de poderes son efímeros, temporales e incluso ilusorios. Dios dice, huwal awwal wal akhir, Dios es el primero y es el último. Los comentadores dicen, es el primero, antes de lo cual no había nada. Es una forma de decir que Dios es eterno. Y después de Él no hay nada, básicamente. Alhamdulillah, perdonadme, Y luego Dios dice, وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. Dios es el evidente, es evidente, es decir, Dios está manifiesto a través de la creación. Tú ves la obra de Dios, ¿no? Básicamente, pero a la vez es al-batin, está oculto, podríamos decir. No puedes percibirlo sensorialmente, ¿no? Y ayer hablamos de eso, de la gente que solo sigue lo que percibe sensorialmente y los problemas intelectuales que eso comporta. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Y Él tiene pleno conocimiento de todo, ¿vale? Es decir, antes ha mencionado que Dios es Hakim, sabe poner cada cosa en su lugar. Y eso se debe a que Dios es conocedor de todo. A veces Dios te dice, haz esto, y tú piensas, pero es que si hago esto me va a traer problemas. ¿Acaso Dios no sabe si va a traer problemas o no? Es decir, estás cuestionando con tu limitado conocimiento el conocimiento de aquel a quien pertenece todo lo que hay en el universo, básicamente. Intenta reconfigurar tu mente, sigue describiendo a Dios. Por eso digo que suena como si fuera un sura de Mecca, como si estuviera hablando a gente que no es musulmana. Y la finalidad de eso es reintroducirte, porque a veces te olvidas de los pilares. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard. De nuevo, Él es aquel que ha creado
los cielos y la tierra fi sittati ayyam. Ayer hablamos de esto, en 6 etapas, en 6 periodos. Thumma stawa ala al-arsh. Ayer hablamos de esto, Dios se elevó sobre el trono. No voy a reincidir en lo mismo. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dios tiene conocimiento de lo que penetra dentro de la tierra. Es decir, una gota de agua que cae. Porque mucha gente dice, de hecho hay una tendencia filosófica que es el deísmo. Es decir, Dios creó el universo o hizo el Big Bang, lo que sea, pero luego Él no está pendiente de cada átomo. O mucha gente te dice, ¿cómo puede Dios preocuparse de los pecados de estas criaturas humanas que son gusanitos en medio del universo? Y precisamente el argumento es absurdo. Quiere decir, si Dios es el creador tan perfecto, realmente para Él lo grande, las galaxias, y lo pequeño, hasta la más pequeña bacteria, es lo mismo. Él tiene conocimiento pleno de todo. Cuando tú dices ¿cómo puede Dios saber las cosas grandes? Es decir, ¿cómo puede Dios saber las cosas pequeñas, el creador de las galaxias? Como si Dios viera las cosas desde tu tamaño, y lo que para ti es grande fuera grande para Dios, y lo que para ti es pequeño fuera pequeño para Dios. No, Dios lo conoce todo, hasta el más minucioso detalle. Es decir, conoce lo que penetra dentro de la tierra, como por ejemplo una gota de agua, llueve, penetra en la tierra, yaliju fil ard, y todo aquello que sale de ella, todo aquello que sale de la tierra, es decir, cualquier cosa que caiga del cielo o descienda del cielo, y cualquier cosa que suba a ella. Y es interesante que en otros lugares del Corán Dios dice que las acciones de las personas ascienden a Dios. Es decir, Dios tiene pleno conocimiento, también se está refiriendo a todas esas acciones que vosotros hacéis como seres humanos. Y luego añade وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Él está junto a vosotros donde quiera que estéis. Es decir, se te está recordando, como musulmán, que cuando tú entras al Islam estás reconociendo que Dios está contigo constantemente. Nadie puede decir bueno, esto es algo que hago en escondidas y Dios no lo ve. Hay cosas, alhamdulillah, que tú haces en público y luego en privado eres totalmente diferente, como comentamos ayer. Aquí Dios te está recordando que sepas que Dios siempre está junto a vosotros, ¿vale? Donde quiera que estéis. Pese a que Dios es trascendente, sabbaha, está por encima de su creación, a la vez, en cierto modo, está presente. Es decir, está junto a vosotros donde quiera que estéis, en su conocimiento y en su sabiduría y en el hecho de que os ve constantemente. Y de hecho luego añade Wallahu bima ta'maluna basir. Dios respecto a aquello que veis es basir, es decir, lo ve mucho. Y por cierto, en árabe no es lo mismo decir, si yo te digo qadir, el verbo qadara es tener poder. Si Dios dice que Dios es qadir, quiere decir que Dios es poderoso. Pero realmente aquí lo que dice es qadir, es una forma de darle intensidad, es decir, muy poderoso, ¿vale? Y eso en castellano quizás no existe. Tendríamos que decir Dios es constantemente está viendo, ¿vale? Wallahu bima ta'maluna basir. Creo que a este respecto a veces las traducciones no son muy exactas. Y de nuevo, lahu mulku samawati wal ard. A él le pertenece la soberanía o el dominio de todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Wa ila Allahi turja'ul umur. Ay, perdón, simplemente es que lo he repetido, disculpadme. Yulijul layla fin nahar. No, de hecho no. Wa ila Allahi turja'ul umur. Y a Dios retornan los asuntos, ¿vale? Es decir, todos los asuntos que a ti te preocupan en esta vida finalmente terminarán en Dios. Si tú tienes un conflicto con alguien porque tú has escogido hacer la verdad, no olvides que esos asuntos, incluso los asuntos que se quedan sin resolver aquí en la vida, finalmente van a retornar a Dios. Es decir, todo esto te está diciendo el origen es Dios y el punto final de retorno es Dios. Y luego añade yulijul layla fin nahar, hace que penetre la noche, hace penetrar la noche en el día, es decir, indica que la noche entra gradualmente dentro del día, wa yulijul nahara fil layl, y hace que penetre el día en la noche. Básicamente estos son fenómenos que tú observas todos los días. Y Dios te está hablando de lo grande y de lo pequeño. Te está hablando del universo y luego de cómo conoce hasta la última gota que penetra en el suelo. O sea, para que tú, esas percepciones que tú tienes del tamaño, esto es grande y esto es pequeño, esto sí que le importa a Dios y esto no le importa a Dios, lo que yo hago en privado, por ejemplo, es una definición incorrecta de Dios. Todo por igual, lo grande y lo pequeño, pertenece a Dios, es decir, y Dios tiene pleno conocimiento de ello. Te está hablando del día y la noche, que son fenómenos grandes, de nuevo, desde nuestra perspectiva, y luego añade وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, y Él es totalmente conocedor, de nuevo, no es alim, es alim, constantemente conocedor, بِذَاتِ الصُّدُورِ, de aquello que hay dentro del interior de las personas, o que hay dentro de los pechos. Entonces, fijaos que Dios está hablando de fenómenos gigantes, cósmicos, y luego te está hablando de cosas pequeñas de tu vida cotidiana, para que no hagas esa división artificial entre
lo grande o lo supuestamente lo que debería importar a Dios y las cosas pequeñas que no deberían importar a Dios. Tened en cuenta que todo este discurso no va dirigido a quienes no son musulmanes. Quiero decir, el surah es un surah de Medina. Va dirigido primariamente a nosotros, porque a veces nos olvidamos de eso. O creamos esta idea de que hay cosas en las que sí y hay cosas pequeñas en las que no. Puedo hacer algunas cositas en mi vida privada o algunas miraditas, cositas que a Dios no le importan, ¿no? Básicamente porque Dios es demasiado grande, supuestamente dicen, para preocuparse por estas cosas pequeñas. Y luego Dios dice: Aminu billahi wa rasuli. Creed en Dios y en su mensajero. Claro, esto es extraño, porque si Dios está hablando a creyentes, ¿por qué les iba a decir creed en Dios y en su mensajero? Si los creyentes ya son creyentes. Hay un principio de que tienes que recordarle a la gente las cosas. Fadhakkir, dice Dios, porque el recuerdo, el recordatorio beneficia a los creyentes. Tienes que recordarles las cosas. Y aquí Dios está diciendo a las personas que ya creen: Aminu, creed en Dios y en su mensajero. Y como dijimos ayer, la definición islámica del imán o de la creencia implica acciones. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Vosotros hacéis una afirmación verbal de tener unas creencias, pero naturalmente en las implicaciones no siempre se refleja. Entonces, insisto en que esto fue revelado en un contexto en el que las circunstancias empezaban a delimitar quiénes eran los musulmanes de pura cepa y quienes se habían unido porque era el grupo ganador. Porque cuando llega el momento de hacer sacrificios se ve. Es uno de esos momentos en los que se ve. Entonces Dios dice: creed en Dios y en su mensajero, es decir, creed verdaderamente en Dios. Por ejemplo, el hadith que mencionamos ayer, el profeta dice: nadie cree verdaderamente hasta que no desea para el prójimo lo que desea para sí mismo. Es decir, hay esa idea de que tú puedes decir: yo creo en Dios, reconozco que Dios, ashhadu an la ilaha illallah, pero no obstante luego esa creencia no se traduce verdaderamente en tus acciones. Por eso aquí Dios se dirige a quienes ya son creyentes y les dice: Aminu billahi wa rasuli, creed en Dios y en su mensajero. Y luego añade una acción: wa anfiqu, y gastad. Es decir, esta creencia en Dios, en su mensajero, si es verdadera, va a repercutir en el bolsillo. Quiero decir, esa es una de las cosas que mucha gente, como que, sí, yo creo en Dios y tal, acepto el Islam, pero no me pidas que haga un esfuerzo. ¿Y cuál es el mayor esfuerzo? Abrir la cartera. Dios dice: Aminu billahi wa rasuli wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Y gastad, dad en la causa, parte de aquello, dice Dios, de lo que os he hecho, de lo que Él os ha hecho, en tercera persona, mustakhlafin, herederos provisionales. ¿Por qué iba Dios a decir eso? Es como el Suratul Munafiqun, al final Dios dice: وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, gastad parte de lo que yo os he dado como provisión. Es decir, es como si yo te doy a ti 1.000 euros para que pases el mes, pero luego te digo: gasta una parte de lo que te he dado en los pobres. Quiere decir, en cierto modo estás obligado a hacerlo. ¿Por qué? Porque ese dinero te lo he dado yo y yo te estoy diciendo que gastes una parte. Dios está diciendo: cualquier cosa que tú tienes, eres un mustakhlaf, eres un heredero provisional. Quiere decir, tú has venido a este mundo, vas a obtener una serie de patrimonios y mañana o pasado mañana vas a desaparecer, y esos patrimonios se van a quedar, van a durar más que tú, es decir, las riquezas materiales. Fijaos en Faraón, dejó unas pirámides, los faraones dejaron unas pirámides increíbles y ellos ya desaparecieron hace miles de años. Quiere decir, Dios cuando te está diciendo que eres un mustakhlaf, eres un heredero provisional, te está diciendo: tienes que gastar parte de lo que tienes, mejor dicho, no parte de lo que es tuyo, sino parte de lo que yo te he dado y de lo cual eres un heredero provisional. Es decir, ni siquiera es una posesión real. Lo que tú tienes en este mundo no son posesiones reales, es un alquiler temporal, podríamos decir así, ¿no? Alhamdulillah. Dios dice: فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ, por tanto, aquellas personas de vosotros que crean. El creyente automáticamente dice: sí, está hablando de mí. Dios añade: وَأَنْفَقُوا, y gastan, de nuevo, lahum ajrun kabir, a esas personas les corresponde una recompensa muy grande. Entonces dices: vale, Dios me está diciendo básicamente: yo te he dado a ti 1.000 euros, por ejemplo, pero espero que al menos cojas 20 o 30 de esos euros y los gastes en otras personas o en causas justas. Dios está diciendo: si tú haces eso, yo te daré un ajr, te daré una recompensa o una gratificación económica, es decir, luego vas a salir ganando más. Lo interesante del ser humano es que, como realmente no es inmediata la ganancia, porque Dios te promete que si tú gastas, Él te va a recompensar y te va a dar más. Está muy claro en el Islam. Pero como no te va a dar más pasado mañana, no te va a ingresar 2.000 euros en la cuenta, como es algo que tú no ves a corto plazo, te olvidas de ello. Y este sura está para recordártelo.
Abre la cartera, porque lo que tú... De hecho hay un hadith del profeta ﷺ que dice la riqueza que tú das como caridad, la caridad no decrece tu riqueza. Es decir, tú dices, si yo tengo 1000 euros y doy 20 euros en caridad, seré más pobre. El Islam reconfigura tu mente y te dice, no, esos 20 euros Dios te los devolverá multiplicado. Es decir, estás ganando dinero. Es como si tienes 2 cuentas bancarias. Cuando tú das una caridad, saco 20 euros de esta cuenta y la doy en caridad, Dios coge esos 20 euros y te ingresa en la otra cuenta, que es la cuenta de la última vida, te ingresa a lo mejor 100.000 euros. Dios te va a devolver la riqueza. Por tanto, cuando tú das caridad, no estás perdiendo dinero. Es decir, obviamente debes dar caridad por Dios, porque sufres por el necesitado, pero el ser humano tiene ese puntito de... me sabe mal perder el dinero mío. Dios te está diciendo, yo te lo voy a devolver multiplicado, pero en esta tierra, que los recursos son limitados, yo te los he dado y tú eres sencillamente un heredero provisional. Tú gasta una parte de lo que yo te he dado. Es decir, si yo te lo he dado, tengo autoridad para decírtelo. No puedes decir, es mío, yo no lo tengo que compartir. Alhamdulillah. Y muchas veces tenemos esa actitud de decir, pero es que es mío. En el mundo hay pobreza ya, pero es que lo que yo tengo es mío. Tampoco tengo que... Dios está diciendo, no, amigo, esto no es tuyo. Realmente esto se te ha dado, Dios te lo ha dado. Y Dios, el que te lo ha dado, te ha dicho que una parte corresponde a otras personas. Y es más, Dios te está diciendo, no te preocupes por perder dinero. Si tú lo das, Dios te lo va a devolver. A esa persona, lahum ajrun kabir, le corresponde una remuneración que va a ser grande. Quiere decir, no te preocupes. Y luego Dios dice, wa ma lakum, ¿qué pasa con vosotros? Quiere decir, y fijaos porque es una frase contundente. En el Corán se clasifica muy bien. Os dije ayer que la precisión lingüística del Corán es matemática. Dios, imaginaos que yo digo en español, yo soy una persona que está jugando. Estoy jugando. Quiere decir que estoy jugando en este preciso momento. Pero si yo os digo que soy un jugador, ¿qué significa? Que constantemente juego, siempre juego, cada fin de semana juego, ¿vale? Esa es la diferencia entre un verbo, estoy jugando, y un sustantivo, soy jugador. Entonces Dios diferencia muy claramente entre alladhina amanu, las personas que han creído, es decir, han entrado en la creencia, es un verbo, y al-mu'minun, las personas que son creyentes. Es decir, cuando Dios usa la palabra mu'minun, siempre es en el contexto de alabar a ese tipo de personas. Pero cuando dice alladhina amanu, las personas que han creído, es decir, las personas que han entrado en la creencia, a veces les está dando un toque. Y este es uno de esos lugares en los cuales Dios está hablando a las personas que han entrado en la creencia, pero, puntos suspensivos. Dios dice, wa ma lakum, ¿qué pasa con vosotros? La tu'minuna billah, que no vais a creer en Dios. Dices, qué extraño que Dios le diga a los creyentes, ¿qué pasa contigo? ¿Que no vas a creer en Dios? De nuevo, la definición que Dios y el profeta ﷺ te están dando de la creencia es diferente. No es un acto formal, es algo que realmente se implanta en tu personalidad y se traduce en lo que haces. Por ejemplo, gastando dinero en causas justas. Entonces Dios coge al creyente y le dice, ¿qué pasa contigo? ¿No vas a creer en Dios? ¿Se entiende? ¿No vas a creer en Dios de verdad? Con todo lo que eso implica. O sea, es muy interesante este tipo de suras porque dices, wow, realmente es como es una necesidad que tenemos de rejuvenecer esa creencia en Dios, de acuerdo a la definición que Dios da de lo que significa la creencia en Dios. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. ¿Qué pasa? Que no creéis en Dios, no vais a creer en Dios. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ, mientras que el mensajero os está invitando لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ, a que aceptéis o a que creáis en vuestro Rabb, aquel que os da el sustento. Y esto es muy interesante porque al fin y al cabo, cuando esto fue revelado, el mensajero estaba entre las personas. Es decir, no vas a creer en Dios cuando el mensajero os está invitando a que aceptéis a Dios. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ, y habéis cogido o habéis dado un pacto o una alianza. Ahora se le está hablando al creyente. No vas a creer en Dios con todas sus implicaciones cuando se te está invitando a aceptar a Dios, con todas sus implicaciones, y tú ya diste un pacto. Es decir, cuando tú haces la shahada no estás diciendo, a partir de ahora voy a comer cuscús. No estás diciendo eso. Estás diciendo, a partir de ahora voy a aceptar a Dios con todo lo que implica. Y eso significa que a veces tendré que abrir mi cartera, a veces tendré que reprimir mi ego, a veces alguna persona voy a ver que está necesitada y voy a tener que gastar en su causa, o alguien necesita publicar copias del Corán y necesita dinero y yo voy a tener que colaborar, pese a que me duele sacar el dinero de la cartera. ¿Entendéis? Habéis hecho un pacto cuando habéis entrado en esta religión, in kuntum mu'minin, si es que de verdad sois creyentes. Ahora aquí sí que utiliza la palabra mu'min, si es que de verdad sois creyentes. Interesante, ¿no? Huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat.
Él, de nuevo Dios, y os fijáis que Dios nunca habla mucho rato de una cosa, o sea, alterna las cosas, como ayer, alterna lo físico y lo metafísico, y eso hace que el Corán no sea aburrido. Y de hecho hay un estudio que es la estructura temática del Corán, y en muchos suras ese cambio de tema resulta que es simétrico, sigue patrones. Esto hay especialistas que lo estudian, y una de las perdonad que me vaya por las ramas, una de las sensaciones que te da, yo la primera vez que leí el Corán, una traducción, si se puede decir así, era la traducción de Joan Bernet, que el pobre hombre realmente tenía muy buena intención, tenía intención de eliminar prejuicios sobre el Islam, y ese mérito no se lo puede quitar nadie. Pero bueno, muchos arabistas han hecho traducciones del Corán, o la de Julio Cortés, que realmente la lees y dices, ¿esto es la palabra de Dios? Creo que yo podría hacerlo mejor. Quiero decir, astaghfirullah, pero muchas personas de nosotros hemos pasado por una época en la que no creíamos. Y eso es algo que hay que acostumbrarse a oír, porque los jóvenes pasan por eso. Y te da la sensación de que es una mezcla de temas que no tienen... A veces necesitas esa ayuda, aparte de que la traducción es bastante patética, a veces necesitas ayuda para entender esto. Quiero decir, y en cierto modo forma parte del milagro del Corán, saber que cuando el profeta está recitando estas cosas, él no puede estar pensando, vale, voy a hacer una estructura simétrica en este sura, y en el siguiente sura voy a hacer una estructura simétrica al revés, porque muchos suras los coges en pares y tienen estructuras. Quiero decir, claramente este libro, antes de ser revelado al profeta, ya estaba organizado, y eso es de lo que te das cuenta cuando lo estudias, ¿no? A fondo. Huwa alladhi, perdonad que me haya ido en esta tangente, huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat. Él es aquel que ha hecho descender sobre su siervo alhamdulillah, refiriéndose al profeta Muhammad, ayatin bayyinat, es decir, signos que son clarísimos, básicamente. Y es interesante que cuando habla del profeta Muhammad dice su abd, su siervo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el siervo? Desde la perspectiva del Islam, el ser un siervo de Dios es un honor. Por ejemplo, se dice acerca de Jesucristo que él nunca iba a desear ser nada aparte de un siervo de Dios. Es decir, es un orgullo para nosotros ser un siervo de Dios, y Dios le ha entregado signos o mensajes claros, ¿no? Es decir, y si os fijáis, cuando Dios habla de los fenómenos naturales, como hemos dicho, ¿cómo los llama? Aya. ¿Y cómo llamamos al versículo del Corán? Aya. ¿Por qué? Porque ambas cosas son indicativos de la verdad. En este caso son indicativos de la verdad del mensaje de Dios. Así que vamos a seguir a partir de este aya, y el pasaje que viene luego está muy bien. Así que os recomiendo que después del Maghrib continuemos. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.